Bona nit. En primer lloc, vull agrair la vostra assistència. Esta conferència, que hem titulat Càncer de pròstata, el traïdor, trata d'un tipus de càncer que la nostra associació Àgora considera és molt oportú donar-li visibilitat, informant al poble de Castalla d'esta malaltia. I per explicar-nos este tipus de càncer ens acompanya la doctora especialista en urologia, doña Lídia Verdú Verdú, titular d'un extensíssim currículum en el camp de la medicina que intentaré resumir. És llicenciada en Medicina en la Universitat Miguel Hernández de Sant Joan d'Alacant. Ostenta el títol d'experta en càncer de pròstata per la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid. Està formada i especialitzada en cirurgia urològica avançada, especialitzada en càncer de pròstata resistent a la castració no metastàsic. Ha col·laborat en publicacions internacionals i és col·laboradora honorífica del Departament de Patologia i Cirurgia de la Universitat Miguel Hernández. Actualment és metge especialista en urologia en l'Hospital de Villajoiosa, en l'Hospital Privat Vitas d'Alacant i en la Clínica Espassana de Villena. Per acabar, vull aprofitar este acte com a membre de l'associació per a convidar-vos a visitar l'associació Àgora Falla de Castalla, des de la que ajudem, recolzem i assessorem als malalts de càncer i als seus familiars de Castalla i comarca. La sede la tenim, per a qui no ho sàpiga, en carrer Era del Frare, número 17, baix. I ara sí, passe la paraula a la doctora Lídia Verdú Verdú, no sense antes, per supost, donar-li les gràcies a l'acceptar la nostra invitació per a parlar-nos d'este tema tan important. Esta tarde estamos aquí, como bien hemos dicho, para hablar de cáncer de próstata, que es una enfermedad con la que yo convivo diariamente porque soy la responsable de la consulta de cáncer de próstata avanzado en el Hospital Marina Baixa. Entonces es algo con lo que lidio todos los días. Pero antes de meternos en faena, me gustaría enfocar un poquito para que veáis la importancia que ha ido adoptando el cáncer de próstata durante todos estos años. No sé si a alguien le suena esta palabra, este movimiento, pero todos los noviembres se vuelve bastante habitual que aparezca en la prensa, en las redes sociales, y la gente, los varones, se empiezan a dejar bigote y se empieza a hablar un poquito de todo esto. ¿Pero por qué en noviembre de repente hay gente que se deja bigote? Pues la historia empezó en Australia, más o menos en el año 2003, cuando un grupo de amigos quisieron solidarizarse con uno de ellos que acababa de ser diagnosticado de cáncer de próstata. Entonces se les ocurrió la idea de que podría estar bien apoyarlo dejándose todos un bigote en forma de colaboración con él, ¿no? Entonces, desde ese movimiento tan pequeñito que se produjo en Australia, en la otra parte del planeta, ha ido creciendo mucho a lo largo de los años y hoy es conocido prácticamente en todo el mundo y se ha convertido en una ONG bastante grande, con mucho poder, que a través de la recaudación de fondos lo que hace es intentar apoyar distintas causas dentro del ámbito masculino. Apoyan el cáncer de próstata, apoyan el cáncer testicular, la salud mental y más recientemente también la inactividad física. Entonces esta organización lo que está haciendo es esto, bueno, quizá no esto de ponernos cachas a los 50, pero lo que sí que intenta apoyar es la men's health, la salud del hombre. ¿Y por qué es tan importante que alguien apoye la salud del hombre? Porque la salud del hombre está en crisis, así es, señores, sobre todo. ¿Y por qué lo está? Pues sabemos, esto es bastante conocido y todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, que existe una gran brecha en cuanto a la supervivencia entre hombres y mujeres. De media, los hombres se mueren 6 años antes que las mujeres. Pero además, esta tabla es una tabla que publicó la Sociedad Española de Oncología Médica como un resumen de lo que ha pasado en el año 2022. Y si os fijáis, en esta parte de aquí, incidencia, eso quiere decir nuevos casos de cáncer de próstata, o sea, de cáncer en general. Y vemos como el cáncer de próstata actualmente en el año 2022 ha sido el cáncer más frecuente en el varón. Si nos vamos al otro lado, que nos está hablando de la mortalidad,
vemos como de entre los tumores que más frecuentemente causan la muerte en el varón está el pulmón, el colon, pero también está la próstata. Aunque los otros dos son más agresivos, la próstata ocupa el tercer lugar. Y aunque sabemos actualmente que la tendencia es a que la mortalidad cada vez disminuye más y la supervivencia aumenta, fundamentalmente por las campañas de prevención que tenemos, porque hemos conseguido realizar un diagnóstico precoz y porque existen afortunadamente bastantes avances terapéuticos, sigue teniendo esta importancia. Pero luego está también la salud mental. La salud mental en el varón, es está más en peligro que en la mujer. De todos los casos que se producen de suicidio al año, 3/4 partes suceden en los hombres. Y según cifras de la OMS, se producen al año unos 510.000 suicidios en los hombres, lo que supone una muerte por minuto, una cosa brutal. Sin embargo, no se habla de ello, sabemos que existen bastantes estigmas actualmente, por desgracia, en cuanto a hablar de salud mental, pero especialmente entre el colectivo masculino. Y es algo que deberíamos de darnos cuenta y un poco empezar a cambiarlo. Pero, como bien sabéis, estamos aquí para hablar del cáncer de próstata. Y para ello primero tenemos que saber qué es la próstata. La próstata es un órgano que es exclusivamente masculino, es decir, solo lo tienen los varones, está localizado justo aquí, inmediatamente por debajo de la vejiga, y es una glándula, es decir, es un órgano que se encarga de producir un líquido que acompaña al líquido seminal y que lo que hace es ayudar a que los espermatozoides pues tengan todos los nutrientes que necesitan para sobrevivir. La mayor parte de los tumores de la próstata, cuando surgen de manera localizada, tal que este que tenemos aquí, que está dentro de la próstata. Pero también hay unos cuantos tumores que pueden ya debutar de una manera muy agresiva y con una alta mortalidad. ¿Y cuáles son los síntomas que más frecuentemente tenemos que se asocian con el cáncer de próstata? Ninguno. Ese es el problema del cáncer de próstata y por eso yo lo llamo el traidor, porque es que no nos avisa. Aparece sin avisar y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y esto es un escenario muy frecuente en la consulta del urólogo. De repente un paciente le dices, usted tiene cáncer, y el paciente dice, pero ¿cómo voy a tener cáncer? Y yo, pero si estoy estupendamente, no me duele nada, no me molesta nada. Pues desafortunadamente es así. Porque cuando aparecen síntomas, que los más frecuentes son estos, tener problemas o dificultad para orinar, ver sangre en la orina, ver sangre en el semen, tener problemas de disfunción eréctil, perder peso o tener dolor óseo fuera de lo normal, pues esto nos quiere decir que estamos o bien ante un tumor que ya está en una fase muy avanzada, o bien estamos ante otra situación, como puede ser una infección, una obstrucción urinaria por una hiperplasia benigna de próstata, otras cosas. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo para sufrir cáncer de próstata? Pues el principal es la edad. Cumplir años tiene efectos adversos, por desgracia, algún precio hay que pagar por vivir, y uno de ellos es que estamos más predispuestos a sufrir muchos tipos de enfermedades, pero especialmente el cáncer, y uno de ellos es el cáncer de próstata. Otro de los factores de riesgo es la raza. Los hombres afroamericanos son los que afroamericanos de raza negra, son los que sufren con mayor frecuencia cáncer de próstata y además suelen ser cánceres bastante más agresivos y con una mayor mortalidad. Además, la obesidad. Bueno, la obesidad no es buena para prácticamente nada y mantener un peso en rango normal para cada uno y tener unos buenos hábitos de vida, eso es fundamental para todos. Y otro factor muy importante también que tenemos que tener en cuenta es la herencia. Una persona que haya tenido un antecedente de cáncer de próstata en un familiar de primer grado, es decir, un padre, un hermano, un tío, o de algún otro tipo de cáncer que tenga una línea hereditaria parecida, como puede ser un cáncer de colon, un cáncer de mama, un cáncer de endometrio, cánceres que se heredan por la línea hormonal, pues eso puede estar relacionado y puede hacernos a nosotros que estemos más predispuestos también a tener cáncer de próstata, con lo cual si tenemos antecedentes en la familia, pues tenemos que estar más alerta. Y doctora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Hay algo que pueda hacer para prevenir con el cáncer de próstata? Pues efectivamente eso, prevenir. Prevenir, como dice el refrán, es mejor que curar siempre.
¿Y qué tenemos que hacer para prevenir el cáncer de próstata? Pues la detección precoz. Y la detección precoz se hace con 2 sencillos gestos, que son la exploración física mediante un tacto rectal y una analítica de sangre. Y tenemos que hacerlo a partir de los 45 años, cuando tenemos un antecedente familiar de riesgo, como hemos comentado antes, o a partir de los 50 años en la población en general. Y esto deberíamos de repetirlo al menos todos los años. Pero tacto rectal, ¿aún se sigue haciendo eso? Pues esto es la pregunta del millón en la consulta de cáncer de próstata. Todos los pacientes vienen y cuando les dices que le tienes que hacer un tacto rectal, todos, bueno, todos no, pero muchos sí que se siguen sorprendiendo de que sea una práctica en uso. Y sí, mira que se han inventado cosas, pero la información que nos da el tacto rectal es insustituible por otra cosa. No es que a los urólogos nos haga especial ilusión hacerlo, es que hay que hacerlo. Y la otra cosa que tenemos que hacer es el tema de la analítica de sangre. ¿Y qué es lo que nosotros valoramos en la analítica de sangre? Pues esta cosa que se llama PSA. El PSA es un marcador tumoral específico de la próstata. Y a mí me gusta explicarles esto a los pacientes cuando vienen a la consulta. De repente han visto en una analítica que el PSA se les ha elevado y yo siempre les explico que el PSA es un marcador que es organoespecífico. Eso quiere decir que cuando se eleva, algo está sucediendo en la próstata, porque la próstata es el único órgano del cuerpo que produce ese marcador. Sin embargo, no es cáncer específico. Eso quiere decir que si se eleva, no tiene por qué ser cáncer. Es decir, no tiene que cundir el pánico de entrada. Tenemos que ver por qué está sucediendo esto. Pero el cáncer no es la única posibilidad y normalmente no es la más frecuente, suelen ser otras causas. Eso sí, cuando nos enfrentamos a un paciente que ha tenido 2 elevaciones de PSA en las analíticas con un espacio de tiempo y un tratamiento intermedio, o bien han tenido una elevación de PSA, hacemos un tacto rectal y resulta que nos parece que es patológico, o bien directamente le hemos hecho un tacto rectal y es patológico, aunque tenga un PSA normal, tenemos que ir al siguiente escalón de diagnóstico, y este escalón es la biopsia de próstata. Y la biopsia de próstata se hace tal que, así como tenemos en esta foto, se posiciona el paciente de ladito y mediante un ecógrafo, que es el que nos permite a nosotros ver la próstata, cuando lo introducimos en el recto, lo que hacemos es extraer una serie de muestras y analizarlas al microscopio. Y entonces los compañeros del laboratorio nos dan cualquiera de estos resultados. Podemos tener un resultado positivo y se confirma que hay un cáncer de próstata, con lo cual tenemos que proseguir con el estudio para poder ofrecerle al paciente un tratamiento. Podemos tener un resultado negativo, entonces tenemos que continuar con los controles de PSA de manera un poquito más frecuente que la población estándar, o bien tenemos un resultado indeterminado que nos obligue o bien a hacer más pruebas o a repetir la biopsia. Y bueno, doctora, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo hoy en día? Pues la resonancia magnética es una vieja conocida, la verdad siempre se ha utilizado desde hace años, desde que está a disposición de todos, quizá en otras fases de la enfermedad. Se usaba antiguamente para cuando ya teníamos el diagnóstico de cáncer, ver cómo de extendido estaba a nivel local. Hoy en día las resonancias cada vez pues, son más potentes y nos aportan más información. Y actualmente hemos conseguido tener unas imágenes que interpretadas por nuestros compañeros de radiología sean capaces de decirnos esta escala. Los compañeros miran la próstata en la resonancia y nos dicen si lo que ven dentro de la próstata está más cercano a esta parte que tenemos aquí, que es más benigno, eso nos permite seguir al paciente sin necesidad incluso a veces de hacer una biopsia de próstata. Sin embargo, si lo que ven los compañeros está más cerca a esta parte de la escala, eso nos obliga a tener que hacer una biopsia. Y bueno, los datos indeterminados que tenemos que interpretar o seguir. Cuando ya tenemos diagnosticado el cáncer de próstata, también tenemos que ver otra cosa. Tenemos que ver qué afectación puede haber a distancia. Entonces, para ello, clásicamente lo que utilizábamos eran estas 2 pruebas. La gammagrafía ósea para ver si había una afectación metastásica a los huesos, que es la metástasis más frecuente del cáncer de próstata, o el TAC, que el TAC lo que nos permite ver es si hay una afectación metastásica a nivel ganglionar o a nivel visceral. Hoy en día todo cada vez va progresando más, tenemos unas pruebas cada vez más potentes y actualmente quizá lo más moderno que tenemos es esto, este palabra raro que tenemos aquí, PET-TAC. Son pruebas
que cada vez, utilizando distintos marcadores, el colina, el PSMA, cada vez son capaces de detectar los tumores mucho antes. En el cáncer de próstata hoy en día, lo más específico y lo más sensible, lo que más información nos aporta es este tipo de prueba, el PET-TAC-PSMA, que es capaz de detectar metástasis cuando son muy pequeñitas y en estadios muy avanzados, muy precoces, lo cual nos permite poder ofrecerle a los pacientes tratamientos pues, que tengan más éxito. Entonces, cuando diagnosticamos un cáncer de próstata, básicamente nos podemos encontrar con estos dos escenarios. La mayor parte de las ocasiones nos encontramos con un tumor que está localizado en la próstata. Y menos frecuentemente, por desgracia, en el momento del diagnóstico, también nos podemos encontrar, pero con un tumor que ya está metastásico. Hoy en día, esta enfermedad solo se detecta en el 5% de los casos. Antiguamente, cuando no teníamos la detección precoz y no hacíamos de forma estandarizada lo del tacto rectal y la analítica, 30% de los pacientes debutaban, por desgracia, ya en esta fase de la enfermedad. Bueno, doctora, ¿y ahora qué hacemos? Hemos diagnosticado un cáncer de próstata, ¿qué podemos hacer ahora? Pues cuando llegamos a este momento, a mí me gusta siempre explicarle a los pacientes que tienen que visualizar una escalera, porque según ahora mismo el punto de la enfermedad en el que nos encontremos, tenemos que decidir cuál es el primer escalón de tratamiento al que vamos a acceder. Pero afortunadamente el cáncer de próstata es de los tumores de la urología el que más escalones de tratamiento disponibles tenemos. Cuando tenemos un diagnóstico de un tumor que es localizado, fundamentalmente lo que nos tenemos que plantear es estos dos escalones, o la cirugía o la radioterapia. Les podemos ofrecer a los pacientes, en este caso, un tratamiento con intención curativa. Y vamos a desgranar un poquito estas dos opciones. La cirugía. Pues tradicionalmente la cirugía siempre ha sido abierta, el típico cirujano o cirujana con el bisturí. Eso sabemos a nivel usuario que está cambiando y hoy en día la tendencia es que cada vez seamos menos invasivos. Se siguen haciendo cirugías abiertas, pero la tendencia actual es que prácticamente en todos los hospitales se hace ya sobre todo cirugía laparoscópica, que sabemos que es esta que tiene unas incisiones más pequeñitas. La robótica es algo más exclusivo que en muy pocos centros públicos sobre todo se tiene. Pero bueno, vendrá. Diferencias. La verdad es que en cuanto a control de la enfermedad, ninguna ha mostrado ser superior. Todas han demostrado ser igual de buenas. Lo más importante quizá es que la persona que nos esté tratando nos ofrezca lo mejor que sabe hacer. Eso es lo que más hay que tener en cuenta. ¿Ventajas para el paciente entre la laparoscópica y la robótica con respecto a la cirugía abierta? Pues sí que hay, porque obviamente cuando las incisiones son más pequeñas, pues nos vamos a recuperar antes. Pero entre la laparoscópica y la robótica, el que más beneficiado sale es el cirujano, que como veis aquí está sentadito en una consola cómodamente y en la laparoscopía está de pie. Pero ventajas para el paciente entre laparoscópica y robótica hoy en día no hay. La cirugía en general, ¿qué ventajas nos aporta? Pues que nos permite tener un muy buen control de la enfermedad y quizá para mí lo que es más importante es que nos permite tener más posibilidades de rescate. Si por desgracia hacemos una cirugía y con ello no conseguimos controlar la enfermedad 100%, es muy fácil luego recurrir a una radioterapia que nos ayude a rescatar al paciente. Si empezamos por una radioterapia, no es que la cirugía sea imposible, es posible, pero es mucho más difícil y tiene mucha más tasa de complicaciones, con lo cual es como que le estamos quitando una posibilidad de tratamiento al paciente. Con lo cual, cuanto más joven es el paciente, más importante es empezar por una cirugía. Inconvenientes, siempre asociados a la cirugía, sea del tipo que sea, lo más frecuente es que podamos sufrir una incontinencia urinaria de esfuerzo, que generalmente suele mejorar siempre con ejercicios del suelo pélvico simplemente. Muy pocos casos de pacientes quedan incontinentes y en el caso de que alguien tenga la mala suerte de que le pasase eso, hay soluciones quirúrgicas también. Y lo que sí que es una constante es la disfunción eréctil. Es una de las principales efectos adversos de la cirugía y depende también un poco de cuál es la situación previa del paciente. Para ello también hay soluciones quirúrgicas, por supuesto, o médicas. La radioterapia, por otro lado, ¿qué ventajas tiene? Pues cura igual que la cirugía. No podemos decir, y en todos los estudios que se han hecho,
que la radioterapia sea peor, o inferior o superior que la cirugía. Las dos han demostrado que consiguen controlar la enfermedad por igual. Otra ventaja que tiene es que no implica el paso por quirófano, que hay mucha gente pues, que pasar por quirófano le supone algo psicológicamente muy grande y se niegan a hacerlo. Pues bueno, la radioterapia es una opción de tratamiento que cura y controla la enfermedad igual que la cirugía. ¿Inconvenientes? Pues que por desgracia, aunque las máquinas cada vez son más potentes y se centran muy bien en la zona en la que queremos tratar, siempre hay algo de pérdida de radiación a zonas sanas que a veces puede provocar también inflamaciones crónicas de tejidos cercanos. También puede provocar incontinencia de esfuerzo y disfunción eréctil, pero es verdad que como no estamos incidiendo sobre el tejido, sino que simplemente lo estamos radiando, la probabilidad de que esto suceda es un poquito inferior que en la cirugía. ¿Qué pasa cuando en vez de estar diagnosticados en fase localizada, nos diagnostican el tumor en fase metastásica? En fase metastásica, por desgracia, no podemos ofrecer a los pacientes ya un tratamiento con intención curativa, es cierto, pero tenemos bastantes terapias disponibles que han demostrado alargar la vida de los pacientes y muchas de ellas incluso manteniendo su calidad de vida. La quimioterapia tradicional, la que todos tenemos en mente cuando nos hablan de quimioterapia, que es la de ir al hospital, que me conecten un gotero, con todo lo que eso conlleva, efectos adversos, tolerancia y demás, hoy en día en el cáncer de próstata está prácticamente en desuso. Se conserva para tipos de tumor o muy avanzados o muy extendidos o tipos de tumor muy indiferenciados. Está como relegada ya a unos escalones muy lejanos de nuestra escalera de tratamiento. Ventajas que tiene esta modalidad de tratamiento, que es una vieja conocida, la conocemos muy bien, ha demostrado obviamente su eficacia y tenemos una larga experiencia con ella. Inconvenientes, pues que hay que darla en el hospital, que tiene efectos adversos que son importantes y que tiene generalmente una muy mala tolerancia con una afectación de la calidad de vida de los pacientes que dejan de poder llevar su vida con normalidad. Hoy en día lo que más está en uso en esta fase de la enfermedad es la hormonoterapia, que va a la par con lo que decíamos de las nuevas terapias. Las nuevas terapias que tenemos hoy en día para cáncer de próstata, la gran mayoría lo que son es hormonoterapia, es decir, vamos a actuar sobre la hormona masculina, que es la testosterona, que es la hormona que ha demostrado que alimenta al cáncer de próstata. Entonces, como lo alimenta y hace que pueda seguir progresando, tenemos que bloquearla por todos los medios. ¿Qué ventajas tienen estas terapias? Que son muy modernas, son tratamientos que podemos tomar en casa, son pastillas que nos permiten seguir con nuestra vida normal, incluso con nuestra calidad de vida, nuestras actividades de vida diarias normales y que han demostrado en estudios ser muy eficaces, mucho mejor incluso que terapias que teníamos anteriormente, prolongando la vida de los pacientes durante años. ¿Inconvenientes? Pues quizá que la experiencia a largo plazo es verdad que es muy cortita, porque hay muchas de estas terapias que nuestra experiencia ahora mismo en el mercado o con los pacientes son 2 años como mucho. Y la principal inconveniente de las terapias hormonales es que les tenemos que condicionar a los pacientes una andropausia, que es como una menopausia, pero en los varones, con sus sofocos, su cansancio, su debilidad, su pérdida un poco de las ganas de hacer cosas. Y lo que decíamos antes, lo más importante en el cáncer de próstata es que de todos los tumores urológicos, afortunadamente, es el que más se está estudiando hoy en día. Hay un montón de terapias que están testándose en estudios actualmente, que van sacando al mercado desde hace unos años, porque si este es el escenario que teníamos en el año 2017, esto es lo que tenemos en el año 2022. Tenemos muchas más terapias a nuestra disposición. ¿Y cómo se presenta el futuro del cáncer de próstata? Pues nos dirigimos hacia una medicina de precisión. El objetivo en el cáncer de próstata es que nosotros seamos capaces de coger al paciente, ver qué células tumorales tiene, qué tipo de genoma tenemos en esas células y poder ofrecerles un tratamiento que sea completamente específico para el tipo de tumor que tiene ese paciente. Porque obviamente lo que queremos todos que es, pues queremos vivir más, obviamente, pero lo más importante no es solo vivir más, también es vivir mejor.
porque si no conservamos nuestra calidad de vida, si no podemos seguir disfrutando de la vida, no nos sirve de mucho. Entonces, si hay algún mensaje que podamos llevar para casa en la mochila hoy, me gustaría que fuese que, por favor, a partir de los 50 años, tengáis en mente a los urólogos, hagáis una visita, no damos miedo, usamos lubricante para hacer tactos rectales, no sufráis, porque emulando un poquito a los compañeros estos de Australia en el año 2003, a mí con un pequeño gesto que es este, me gustaría también generar un gran cambio. Así que, por favor, revisaros. Y muchas gracias. Bueno, ara, si teniu alguna pregunta, Lídia està a la vostra disposició per dir-vos. Cuando el tumor está localizado en la próstata, que obviamente lo primero que hacemos es la biopsia, vemos qué tipo de tumor tenemos. Y antes de operar siempre tenemos que hacer un estudio de extensión, es decir, hacemos unas pruebas que nos dicen hasta dónde se extiende. Cuando sabemos seguro con esas pruebas que el tumor está dentro de la próstata, haciendo una cirugía generalmente se consigue controlar la enfermedad, ¿vale? Sí que es cierto que hay un pequeño margen de células microscópicas que, a pesar de que tenemos pruebas cada vez que son, pues eso, más específicas, más sensibles, tienen capacidad de detectar células muy pequeñas, hay algunas que se pueden escapar. Pero generalmente, si una prueba ha resultado ser negativa para extensión y te dicen que el tumor es localizado, con una cirugía se puede controlar. Hay algunos pequeños casos que, a pesar de que las pruebas de extensión previas a la cirugía dijesen que no habían células fuera, se operan y luego al tiempo vuelven a aparecer células. Por eso es lo que yo comentaba, hay un pequeño porcentaje de casos en los que, a pesar de que hemos ofrecido un tratamiento con intención curativa, fracasa y es necesario recurrir a un segundo tratamiento. Es decir, hay gente que se opera y que, por desgracia, al tiempo X necesitan de otro tratamiento para rescatarlos a nivel local. Y en el caso de empezar por una cirugía, es muy fácil, cuando eso sucede, hacer una radioterapia después. Y sigue siendo un tumor que está localizado. Esa opción, lo preferible, sobre todo, para mí lo más importante de por qué empezamos, ¿no? ¿Por qué empiezo? ¿No? Yo me pongo en la piel de los pacientes y te han detectado un tumor localizado. ¿Qué es lo que decido primero? ¿Me radio? ¿Me opero? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta para mí es la edad del paciente. Cuanto más joven se diagnostica un paciente, yo creo que tiene que tener a su disposición la mayor parte de tratamientos posibles y que sea lo más fácil posible dárselos. Es decir, si a un paciente con 50 años se le detecta un tumor, tiene que operarse. Aunque sea un tumor que esté un poquito localmente avanzado, tiene que operarse porque es muy joven y le espera mucha vida por delante y puede que necesite muchas terapias. Entonces, en ese caso, es muy importante empezar por una cirugía. Ahora, yo soy una persona que tengo 78 años, la esperanza de vida es la que es. Sabemos que la esperanza de vida de una persona de 78 años, teóricamente, es menor que de una persona de 50. Con lo cual, en una persona de 78 años ya no es tan importante empezar por una cirugía. ¿Por qué? Porque si fracasase, si él no se opera, solo se radia y fracasase la radioterapia, aún le quedan muchos escalones de tratamiento por delante y él va a poder seguir con su esperanza de vida normal usando todas las demás balas, por así decirlo, ¿vale? Pero cuanto más joven es la persona, cuanto más joven se te diagnostica el cáncer, tú necesitas tener a tu disposición la mayor parte de terapias posibles y que sea lo más fácil posible ofrecértelas. Y es mucho más fácil primero operar y luego radiar que al contrario. Tenemos pacientes, que todos nos hemos encontrado, que por lo que sea en el momento en el que se diagnosticaron no quisieron operarse, se les dio una radioterapia, hacen una recaída local y luego 10 años o 5 años después ya se deciden a operarse. Y esas cirugías son cirugías muchísimo más complejas y tienen muchos más efectos adversos. Entonces, a mí lo más importante, quizá el factor clave, es la edad al diagnóstico. No n'hi ha més preguntes? Vale, doncs ja
és reiterar-me per donar-li les gràcies a Lídia, perquè ha sigut una exposició fantàstica, meravellosa, i ens has ajudat a comprendre el que és el càncer de pròstata. Moltíssimes gràcies per haver col·laborat en l'associació nostra contra el càncer. Gràcies.